empezamos el debate con los asistentes. Una pregunta de 2 minutos. Yo. Sí. Señor. La señora. Bien, a micro. ¿Puede, gracias a decir quién eres y el destinario de su pregunta, por favor? Muchas gracias. Mi nombre es Alfonso González Finat. Más que una pregunta, voy a pedir un comentario, al menos de 2 de las ruedas tractoras de la política europea, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y quiero tocar 2 aspectos que me parece que solo marginalmente se han mencionado. Usted, señora Presidente, ha hablado de los populismos y esta mañana he visto un titular de un periódico español que he leído en Londres, en Copenhague o en Ámsterdam, donde ha sido delicado, que hay 30.000 personas esperando asaltar la frontera de Melilla. Y para el ciudadano normal, por lo menos en España a lo mejor no es tan delicado, pero con esto de los populismos, pues es una noticia que puede levantar ideas populistas en ciertos cuarteles europeos. Entonces sería que comentaran la cuestión de las fronteras exteriores y la inmigración. El segundo punto que también me gustaría que comentaran es más para ilustrados. El presidente Barón ha mencionado dentro de las políticas la política de investigación e industria, y el aspecto que me gustaría que comentaran es el aspecto militar europeo y cómo si la industria europea debe servir, como lo hace la industria americana, para apoyar tecnología civil al margen de las cuestiones militares que la Unión Europea, a las cuales la Unión Europea debe hacer frente. Solo pido que se comenten estos temas que creo que no se han tocado más que de manera marginal. Muchas gracias por su comentario. Sí, Enrique. yo en relación con la cuestión que ha suscitado sobre el programa marco de investigación, que está en el 7º programa ya, es uno de los programas más importantes de la Unión Europea. En Bruselas lo llaman el Fondo de Cohesión de los Ricos, y nosotros vamos entrando, pero es absolutamente decisivo desde el punto de vista tecnológico. En lo que se refiere a industrias de defensa, a partir del Tratado de Lisboa ya está poniendo en pie la Agencia Europea de Armamentos, y ahí lo que hay que hacer es tratar de estar presente y de contribuir. Lo digo en relación con España, pero desde luego también es otro elemento muy importante desde el punto de vista de investigación y de política industrial. Muchas gracias. Una señora ahora. Una señora, venga. Estaba. Sí. Es que, claro. Sí. La segunda, la de los La segunda. populismos. A mí me gustaría. Yo creo que pase lo que pase, los populismos van a estar. Porque el problema de la inmigración es un problema a corto plazo insoluble. A todos el corazón lo que nos diría es que todo el que está en el tercer mundo en unas condiciones infrahumanas pueda venir. Pero al final la consecuencia sería, si las puertas están completamente abiertas, que los que estaríamos en el tercer mundo seríamos nosotros, no que el primer mundo cambiaría al tercero, sino que por desgracia estaríamos todos no en el tercero, en el cuarto mundo, que Nicole y yo conocemos bien, o sea, en la extrema miseria. Y como eso no puede hacerse, hay que tener una política de contención, y la política de contención a corto plazo siempre es brutal, sea aquí en Estados Unidos o donde sea. La única que es humana y que por desgracia es a largo plazo es la política de contención, que significa el desarrollo de los países en origen de los inmigrantes. Esa es la única que puede dar resultado, porque la otra que estamos haciendo los europeos en este momento, y hay que tener la sinceridad de decirlo, pero no muy alto, es pagar a los que están en la frontera sur de Europa para que sean ellos los que paguen a los inmigrantes. Y si no les pagamos bastante, los inmigrantes llegan, no 30.000, que no es verdad,
eso es una exageración, pero aunque sean 2 o 3.000 o 4.000 llegan. Quiero decir que si no se le paga a los gendarmes marroquíes, otros les van a pagar para que los dejen pasar. Y entonces eso, por desgracia, producirá unas situaciones que son intolerables desde el punto de vista humano, que todos rechazamos, pero que no tenemos manera de impedirlo porque no podemos dejar que todos lleguen. Es triste, pero si alguien tiene otra solución. Señora. Yo le quería preguntar primero a Gil Robles y luego a Josep Borrell. Primero a José María Gil Robles. Su nombre, por favor. Sí, Leticia, perdón. Me gustaría preguntarle, ¿podría decirme brevemente una razón de peso por la que España necesita a Europa y no puede salir de ella de ninguna manera? Y para Josep Borrell sería, ¿qué políticas o qué medidas reales se están tomando para eliminar a los políticos corruptos de las listas electorales? Nos está llevando... Joseph. Usted perdone, pero yo no hago ninguna lista electoral. Bueno, pero dentro del Parlamento Europeo supongo que se están tomando, hay una lista de un paquete de medidas, ¿no? Para... Pues si la hay, señorita, discúlpeme, pero yo hace 5 años que no estoy en el Parlamento Europeo, no tengo ni idea de qué medidas se están tomando en el Parlamento Europeo para... No lo sé. ¿Medidas para qué? Por lo visto, para que no haya políticos corruptos en las listas electorales. Pero lo tienen que tomar los partidos de origen, son los que pueden evitar que exista una vez llega en el Parlamento sí, todos, cada uno en el tiempo que hemos estado, pues hemos ido apretando las clavijas a los grupos de presión. No, pero la pregunta es... Pero esa no es su pregunta. No, su es pregunta decir, es nosotros lo podemos hacer cuando llegan, pero... ¿Qué hace alguien? Si su pregunta es el Parlamento Europeo no hace nada porque no hace las listas electorales. Las listas electorales las hace cada partido en su lugar. La cosa es, en clave nacional, el debate se centra mucho en ese tema, ¿no? El problema de que hay mucha corrupción, pues hablamos siempre en clave nacional, pero bueno, ¿qué puede hacer el Parlamento Europeo para evitar pues un poco ese... para serle sincero, el Parlamento Europeo no tiene ningún poder ni ninguna capacidad para influir en la composición de las listas que presentan los partidos políticos nacionales. Son los partidos políticos nacionales los que tendrán que hacer lo que tengan que hacer para presentar a los ciudadanos listas que merezcan su confianza. Y desde luego, si se hacen una lista con la lista Gürtel, pues seguramente no tendrán mucha confianza, ¿no? Por poner un ejemplo. Digo yo, ¿no? Señor. Buenos días. Jesús Asuna. En relación con la situación en Ucrania, voy a leer para una síntesis que he establecido. Parece notorio el fracaso de la Unión Europea. Ha sido el embajador suizo el que ha tenido que mediar para llegar a un mínimo entendimiento entre manifestantes y gobiernos. Da la impresión que se desconoce por los responsables de la política exterior europea y particularmente por su jefa, Catherine Ashton, el origen de la nacionalidad rusa se remonta al siglo I a.C., cuando tribus eslavas se establecían en las tierras del Volga y el Dnieper, mezclándose con la población autóctona. Aunque estrictamente Hungría, Rumanía y Moldavia, Ucrania, no están en la península de los Balcanes, suelen ser incluidas por motivos históricos y culturales en el concepto de balcanización que se aplica incluso a territorios muy distantes de los Balcanes. Balcanización significa la división generalmente violenta y artificial por potencias extrarregionales de los territorios de los países que integran una región. En los alrededores de Kiev se forma la primera Ruska y los alrededores de Moscú la segunda Ruska. Y en los monasterios alrededor de Kiev se desarrollan los cimientos de lo que fue después la cultura rusa. El nombre de Rusia procede de Rus, originario de la región de Kiev. La historia de Rusia empieza por la llegada de los eslavos orientales, el grupo étnico del que derivan rusos, ucranianos y bielorrusos. Para no seguir extendiéndome,
Creo que es importante considerar que los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican el Rus de Kiev como su legado cultural. Creo que es imprescindible en la situación actual el entendimiento entre Rusia y la Unión Europea, si se quiere evitar una balcanización del país. Y en este contexto, ¿qué queda en la Unión Europea de la idea del general de Gaulle de la Europa del Atlántico a los Urales? Muchas gracias. Enrique. Bueno, no, Jesús ha dado una clase de historia, geografía muy interesante. Dos cosas. Una, la Unión Europea se ha constituido o se ha creado a partir de países que se estaban haciendo la guerra hace medio siglo. Y si miramos el mapa, si empezáramos a reclamar los trozos de los países que han ido a otros estados, no pararíamos jamás. En relación con Ucrania, porque el tema de los Balcanes daría para otra reunión, en relación con Ucrania, Ucrania es un país soberano. Es cierto que Krajina significa frontera en ruso y en ucraniano, pero el tema ahora mismo con Ucrania es que la Unión Europea había ofrecido un acuerdo de asociación y el presidente elegido democráticamente de Ucrania ha preferido el llegar a un acuerdo con Rusia, porque además hay un tema que hay que tener muy en cuenta, y es que el acuerdo de asociación hay que pagarlo y nos toca a nosotros también. Y cuando decimos, oiga, hagan ustedes reformas serias, lo que te dicen es, no, deme el dinero y luego hablaremos, como el hijo golfo que te dice, un momento, dame para el fin de semana que empiezo a estudiar el lunes. Ese es el problema, y tenemos que tener mucho cuidado. Y luego en relación con Rusia, y yo he tenido experiencias en eso recientes, en relación con Rusia hay que decir que en relación con lo que es la Rusia de Putin, nuestro acuerdo de asociación con Rusia no ha avanzado un milímetro desde hace una serie de años, salvo en el tema energético, con problemas. Es decir, que Gazprom en este momento, bueno, pues está sometida también a problemas de prácticas monopolísticas con la Comisión. Yo creo que es muy importante tener una buena relación con Rusia, pero ahora mismo no hay unas perspectivas muy constructivas. Basta con ver lo que pasó en la minicumbre el otro día en Bruselas y la cara de Putin, bueno, en la reunión que no estaba, como dicen los castizos, como a pedirle fuego, ¿no? O sea, que, bueno, es así. Gracias, señor. Mi nombre es López Pina y tengo una pregunta para el señor Gil Robles y para el señor Borrell, en primer lugar. Ambos han centrado en la cuestión social. El señor Gil Robles ha considerado la existencia de solidaridad. El señor Borrell ha subrayado más bien las limitaciones de la solidaridad y ha apuntado, sin señalar, que ha llegado para los países excedentarios el momento de cambiar no solo de política económica, sino de política social, es decir, de ofrecer alternativas políticas a la austeridad. Yo tengo una explicación a todo ello, y es lo que yo llamaría la ley de hierro nacional alemana de la construcción de Europa. Por favor, un comentario. Perdona, ¿podría repetir lo de la ley alemana? Ley de hierro nacional alemana de la construcción de Europa. Ahí se Bueno, yo como conozco a Antonio López Pina, que es un gran seguidor de la política alemana y un gran seguidor de la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán, pues creo que entiendo por dónde van los tiros. Bueno, la ley de hierro alemana respecto de Europa es una ley que cuando llega el momento de aplicarse también tiene sus flexibilidades, que se derivan de la propia política alemana interna. Acabamos de ver estos días dos signos para mí muy importantes. Uno, Alemania se había negado
por activa y por pasiva y medio pensionista, a que hubiese un salario mínimo en Europa, porque ella no lo tenía. Acaba de establecerse, al crearse la gran coalición, un salario mínimo en Alemania. Eso probablemente puede flexibilizar el que en su día haya un salario mínimo a nivel europeo. Por lo menos es un paso en ese sentido. Segundo, a mí me parece que ha habido un paso muy importante, y es que por primera vez el Tribunal Constitucional alemán ha sometido la decisión sobre la actuación del Banco Central Europeo. No es que se ha inhibido, es que se ha inhibido, pero la ha sometido al Tribunal de Luxemburgo, cosa que hasta ahora nunca había pasado. Hasta ahora el Tribunal alemán siempre se había reservado la potestad de decir si incluso los tratados europeos estaban conformes con la Constitución alemana. Y por primera vez ha remitido la decisión a Luxemburgo. Luego creo que esa ley de hierro también tiene sus posibilidades de flexibilidad. Alemania ha terminado ya su unificación, que le exigía unas condiciones de rigurosidad importante, y los demás hemos terminado de hacer los ajustes que hacían falta hacerlo, salvo Grecia. La situación yo creo que ha cambiado, y creo que en ese aspecto no va a ser tan inflexible como apuntaba tu pregunta. Gracias. Oui, Joseph. Sí, si me permites. Una segunda pregunta para el señor Barón. Sí. ¿Contesto yo ahora? Sí, le contesto. Porque la pregunta iba dirigida también a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, primero yo debo agradecerle, profesor Pina, que me alimenta regularmente con información de lo que ocurre en Alemania, y gracias a él he podido conocer mejor lo que significa la sentencia del tribunal alemán, que aquí fue acogida con gran alborozo, diciendo, nos hemos librado de una y buena, el tribunal alemán no cuestiona. Ha habido grandes alaracas, ¿no? Y gracias a ti y a tu conocimiento del alemán, que me permite, no hay para estar tan satisfechos, porque el Tribunal Constitucional alemán dice, yo no soy competente en la materia y se lo paso a quien lo es, pero conste que en mi opinión eso va contra los tratados, que no es poca cosa. En mi opinión eso va contra los tratados, pero que lo diga quien lo puede interpretar. Bueno, ya veremos lo que dirán en Alemania, si el Tribunal de Justicia Europeo le enmienda la plana al alemán y dice, sí, no va contra los tratados, porque entonces tendremos dos interpretaciones jurídicas diferentes sobre si esa política es o no compatible con los tratados. Ya veremos, el problema no se ha resuelto. Reconozco que por primera vez han dicho, hay otro tribunal, vayan ustedes a verle a él, porque en esta materia yo no soy competente. Pero lo que han dicho, y lo han dicho bien claro, es esa política de la Right Monetary Transition, etcétera, etcétera, no es compatible con los tratados, y es una forma de redistribuir renta por la puerta de atrás. Y eso los alemanes han tomado buena nota, y la prensa alemana, Charlie, lo comentábamos el otro día, lo ha dejado también bien claro. Y nosotros aquí, con un cierto entusiasmo naif que nos caracteriza, pues dijimos, qué bien. Bueno, no tan bien. Es verdad que los alemanes, pues como todos, al final pues se acomodan a las circunstancias, pero ley de hierro alemana ha habido bastante en esta historia, demasiada. O sea que, y sí, al final han acabado cediendo, pero al final, y después de haber provocado unos costes de transición absolutamente innecesarios. Creo que bueno, ahí discreparíamos. Pero creo que Alemania lleva una enorme responsabilidad en la gestión de la crisis. La segunda para Enrique. El señor Barón ha hecho referencia al comercio mundial justo y a la ronda de Doha. ¿Qué tienen que ver tales fenómenos con el actual en trámite o en negociación tratado transatlántico de comercio y de inversiones? ¿Y cómo lo ve el señor Barón? ¿Con Estados Unidos? Sí. Bueno, con Estados Unidos el tema fundamental no es la bajada de barreras aduaneras,
ni una apertura comercial, es mucho más un tema en el que la Unión Europea es, diríamos, la pionera en el mundo, que es el establecimiento de normas, de estándares y de reglas, y hacerlas compatibles. Yo creo que es importante, pero no es una alternativa. Lo que me llama la atención es que los Estados Unidos están jugando en varios paños al mismo tiempo. Es decir, el frente del Pacífico le da una enorme importancia, absolutamente decisiva, con nosotros también, y la Unión Europea, por ejemplo, en relación con lo que es el Pacífico y Asia, esto no está siendo tan activa como los Estados Unidos, y me parece que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego creo que no hay una alternativa a un fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio a través de una maraña de tratados bilaterales y multilaterales que crea lo que se llama el spaghetti bowl, el cuenco de espaguetis, ¿no? Que es algo que, bueno, puede ayudar mucho a los consultores y a los especialistas a ganar dinero, pero que desde luego no es una norma para regular el comercio internacional, que es algo absolutamente decisivo. Gracias, señor. Sí, muchas gracias, moderadora. Mi nombre es Carlos Alonso Zaldívar. Mi pregunta es directa y me gustaría escuchar respuesta por parte de los tres ponentes. ¿Consideráis o consideran ustedes verosímil en un horizonte de 10 años que haya un cambio de los tratados europeos exitoso? Y me explico. En cuanto se discute concretamente sobre Europa y se llega a puntos que no son sostenibles, pero que hay que abordar, la solución es invocar la reforma de los tratados. Claro, si uno ve la historia de la reforma de los tratados, no la voy a hacer aquí, todo el mundo la sabe, si recuerda además que son 28 países los que tendrían que ratificarlos, unos queriendo más Europa y otros menos Europa, unos etcétera, pues es muy difícil ser optimista, no digo que no quede una rendija. Por otro lado, si invocamos para solucionar problemas serios, como por ejemplo en la presentación de Borrell se ha visto, la necesidad de reformar los tratados, pero no es verosímil, y hablo de un plazo definido, 10 años, porque creo que hay que reconstruir unas confianzas que por lo menos necesitarán ese tiempo, yendo todo muy bien. Entonces tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de cómo subsistimos en la Europa tal y como está, funcionando con los riesgos que funciona durante 10 años más, sin que este nos caiga encima. Y me parece que por aquí es por donde van los tiros en que hoy nos movemos. Bueno, sí, yo, muy simple. Desde Maastricht llevamos un ritmo de un tratado cada 4 años. Bueno, ¿por qué? Porque es que no hay ningún modelo que copiar. Estamos creando esto que llamaba Delors un OVNI, que es un objeto político no identificado. Entonces, yo creo que es una unión federalizante de estados, como dicen los amigos del Bundesverfassungsgericht, el Staatenverbund, ¿no? Pero hay un cambio importante que ha sido el llamado Fiscal Compact o Pacto Fiscal. ¿Por qué? Porque para avanzar hemos hecho un tratado que no es comunitario por la oposición de Gran Bretaña y de Chequia, tenemos que comunitarizarlo, pero además se ha dado un paso decisivo, que es que al aprobarlo 2/3 de los estados entra en vigor. Y eso es lo que hizo la Convención de Filadelfia cuando hizo la revolución contra la Confederación en Estados Unidos. Ahora mismo ya, en relación con el mecanismo de estabilidad y en relación con el gran tema del Fondo de Resolución, que es que está ahora mismo, Alemania está en la postura intergubernamental frente al Parlamento Europeo, es una batalla que se está dando ahora mismo. Bueno, pero es que esto va de batallas, como decía José María, esto ya tiene que haber una reforma, pero no de los tratados general. No vamos a hacer una nueva Carta de Derechos Fundamentales, no vamos a hacer un nuevo texto constitucional básico, pero sí es preciso. Lo que pasa es que lo que tenemos que ir es recuperar la confianza, y una cosa que ha apuntado Pepe en un cierto momento en relación con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, dice, oiga, es que
se hacen transferencias fiscales por la puerta de atrás. Bueno, si en España tenemos problemas, entre las comunidades autónomas, ¿por qué no lo van a tener los estados europeos? Es decir, ahí se plantea el problema de la solidaridad de una manera muy clara, y eso no está encima de la mesa. Y entonces, bueno, pues si no hay confianza, no está encima de la mesa, hay que ir buscando pues subterfugios o mecanismos que permitan ir sobreviviendo, pero eso es así. Vamos, y no es que Europa en esto sea muy diferente a lo que tenemos en casa, ¿eh? ¿Otras respuestas? ¿No? Sí, yo sí, pero... Bueno, José María, ¿algunas palabras? Yo solo creo, respecto a los tratados, suscribo totalmente lo que ha dicho Enrique. Y va a seguir habiendo tratados, y creo que habrá tratados parciales, porque lo único que se hace es retocar lo que en cada momento es urgente. Yo tengo una teoría general, y es que creo que en política no se hacen las cosas porque sean necesarias, se hacen las cosas porque son necesarias y urgentes, y hasta que son urgentes no se hacen, aunque sean necesarias. Por lo menos lo que yo he visto ya en mis 60 años de verla de cerca es siempre esa regla. Y en Europa también, cuando es necesario el instaurar una supervisión única bancaria, se hace, por la puerta de adelante o por la puerta de atrás, pero se hace. Y gracias a eso seguimos viviendo, no tan bien como sería si se hiciese con una buena constitución, pero se va tirando. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que también creo que tenemos que tener presente es que los tiempos europeos son tiempos históricos, y los tiempos históricos no son los tiempos mediáticos. A la prensa le gusta siempre que las cosas se hagan hoy, y si no, lo más tarde y mañana. Y en Europa se hacen con plazos de 20 años, de 30 años, de 40 años, que no son plazos excesivos. Y muchas de las cosas que aquí hemos dicho que nos gustaría ver realizadas, las veremos realizadas. Mejor dicho, nosotros no las veremos. Nuestros hijos o nuestros nietos sí, pero si no las ponemos en marcha ahora, no las verán. En Europa es básico el refrán bíblico de que unos sembrarán y otros recogerán, y solo así se va haciendo. Y si no tenemos esa conciencia, no la vamos a entender nunca, porque va a ese ritmo. Joseph, una palabra. Bueno, algo más, no palabra, ¿no? Sí. Yo, en cambio, participo bastante de la preocupación y del approach de Alonso Zaldívar. Cuando yo les estaba contando todo lo que habría que hacer, etcétera, me estaba diciendo para mí mismo, pero tú sabes muy bien que eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué lo cuentas? ¿Por qué propones cosas que sabes que van a ser muy difíciles de aplicar? Porque creo que hay que hacerlas, pero al mismo tiempo soy muy consciente de que para hacerlas hay que hacer modificaciones de los tratados que no van a ser posibles porque requieren unanimidades que no existen. Y en este sentido, el argumentario de decir no va a ser posible avanzar en la reforma de frente de los tratados, vamos a buscar la convivencia con la realidad a través de apaños que conducen, pues a lo que ha dicho Quique antes, a tratados de la Unión que no son tratados de la Unión, porque no están todos los que son, que es la forma de burlar la unanimidad, pero al coste de empezar a hacer tan compleja la arquitectura jurídico-institucional, que ponemos al servicio de tratados que no son de la Unión las instituciones de la Unión, entre otras cosas. No va a haber más tratados que tengan que aprobarse por referéndum. Eso en Europa lo tienen muy claro. O sea, tratados que exijan ratificación referendaria es una ruleta rusa, porque en alguno se enganchará, con algún problema saldrá que no. Por lo tanto, tendremos tratados ad hoc, parciales, que sean aprobados por los parlamentos y que vayan resolviendo los problemas que encontremos de una manera muy casuística. Y eso es quizá la única forma que tenemos de avanzar, pero eso no va a contribuir precisamente a la comprensión del funcionamiento de Europa, ni tampoco a la aproximación ciudadana al proyecto. Y es verdad que vamos, como podemos ir, pero nuestro ritmo, que tú has descrito muy bien, es incompatible con el actual ritmo de la historia. O sea, a la velocidad que avanzamos,
la historia nos está dejando atrás. Y yo creo que a veces parece que nos preocupamos más o se preocupan más por resolver la próxima crisis que por salir de esta. Estamos poniendo en pie mecanismos que funcionarán dentro de 10 años, es decir, para la próxima o para la tercera próxima, más que en resolver los problemas inmediatos y acuciantes que tenemos para resolver esta. Señor. Soy Javier Vega de Seoane. Pepe, la pregunta va para ti. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que deberíamos de mirar al futuro y dejar ya de tratar de trabajar para que no pase lo que pasó en el pasado, ¿no? Y efectivamente la afección del ciudadano a un proyecto europeo requiere que haya un proyecto. Si no hay proyecto, difícilmente conseguiremos esa afección. Pero no solamente hace falta que haya un proyecto, sino que además las instituciones europeas demuestren con su comportamiento y con sus reglas que de verdad trabajan para ese proyecto y que eso es efectivo, que la organización es algo efectivo, algo positivo para conseguir este proyecto. Entonces, hecho este prolegómeno un poquito general, con el que yo creo que estaremos todos de acuerdo, me voy a referir a dos comentarios que tú has hecho, que me parece que son muy importantes. Uno es la dependencia energética que tiene Europa y otro el cambio climático. Yo creo que la definición que ha hecho Europa del comportamiento que tenemos que tener en Europa en relación con el cambio climático y las emisiones de CO2 en particular, la definición también todos estamos de acuerdo, pero luego la praxis ha sido, bajo mi punto de vista, muy lamentable, ¿no? Y las consecuencias más lamentables todavía. Primero porque es cierto que es verdad que tenemos que reducir las emisiones, pero hay un desequilibrio tal en el mundo. Nosotros estamos emitiendo 10 u 11 toneladas per cápita al año, pero los chinos pues están emitiendo 4 y necesitan crecer muchísimo, y los americanos 20. Entonces, me parece impracticable que, siendo la atmósfera común y el problema común planetario, pretendamos nosotros ser más papistas que el Papa, dar ejemplo y perder posiciones competitivas cuando estamos, por otro lado, diciendo y creyéndonos que Europa se tiene que reindustrializar, que tenemos que ser más industriales, porque naturalmente también la crisis demuestra que el que no es industrial la sufre mucho más intensamente. Entonces, por poner el ejemplo de España, esta política medioambiental nos ha llevado a unas subvenciones anuales de 12.000 millones de euros al año, de los cuales 9.000 son solamente en subvenciones a operaciones ineficientes. Y al mismo tiempo estamos invirtiendo en tecnología 500 en este campo, en el campo de la energía. Lo que tú dices es verdad, pongamos un impuesto, pero que ese impuesto sea no para financiar operaciones ineficientes, sino que sea para desarrollar tecnología que de verdad es lo que va a resolver el problema de las emisiones y el problema energético. Pero terminado el tiempo. Sí. Venga. ¿Cómo crees tú que se puede hacer esto? Claro, es que hacen ustedes unas preguntas telúricas y luego quieren que las contestemos en 3 minutos, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta, creo que tienes mucha razón. Yo he estado en muchas reuniones internacionales sobre el cambio climático, etcétera, y últimamente en Europa ha surgido esa tesis de decir, bueno, a fin de cuentas, como nuestras emisiones pesan tan poco en el total, aunque mañana nosotros las suprimiésemos todas y no emitiésemos ni un gramo de CO2, no cambiaría nada en el problema, porque el problema seguiría allí, ya que nuestras emisiones son prácticamente, no recuerdo la cifra ahora, pero debe ser del orden del 10% del total. Es verdad, pero eso no es una posición defendible en los foros internacionales, porque si tú quieres que los demás reduzcan sus emisiones, la primera cosa que tienes que hacer es ejemplo, porque si tú no das ningún ejemplo, ¿con qué fuerza moral exiges a los demás que ajusten los suyos, ¿no? Y luego no olvidemos una cosa, los europeos hemos bajado nuestras emisiones simplemente porque lo que consumimos lo producen en China. Y habría que dejar de contar el carbono producido para empezar a contar el carbono consumido. Porque sí, los chinos producen cada vez más CO2, pero producen CO2 cuando producen las cosas que nosotros consumimos.
Si mañana llevásemos toda la industria europea a China, mira qué bien, seríamos vírgenes porque no produciríamos CO2. Lo producirían todos los chinos. ¿Pero para quién? Para nosotros. Luego tenemos que tener un punto a la contabilidad de quién es para qué. Y es muy injusto acusar a China de que está aumentando sus emisiones cuando buena parte de ese aumento es simplemente traslación geográfica de nuestro consumo. La cosa da para mucho, pero estoy convencido que el mejor negocio que podría hacer Europa ahora sería invertir masivamente en innovación en el sector de la energía, financiándolo con un impuesto sobre las emisiones de CO2, que, by the way, es lo que van a hacer los alemanes. Los alemanes, como Cortés, han quemado las naves. Han dicho, voy a invertir en tecnología renovable, porque renuncio a lo nuclear y se supone que también, evidentemente, a otras energías carbonadas. Y eso es hoy, en Europa, casi un choque de civilizaciones. Es quizá uno de los problemas más tremendos que tenemos, porque buena parte de la crisis que decimos que es financiera, en el fondo es consecuencia de la evolución subyacente de los precios de la energía asociados al incremento de los precios del petróleo. Eso daría para otra reunión, pero ahí se juega el destino no solo de Europa, sino de todos, del mundo. Enrique, ¿algunas? No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pepe. O sea, Señor, tiene la palabra. Me llamo Jesús Encinar y un momento. No tiene micrófono. El micro. Sí. Micrófono. Hola, muchas gracias. Me llamo Jesús Encinar y me dedico a montar empresas, soy empresario emprendedor, principalmente en el mundo de Internet, ¿no? Y uno de los puntos en los que me cuesta mucho escuchar es cuando hablamos de que el Estado debería invertir en algo para apostar por una tecnología. Yo creo que eso es un error absoluto y que lo que sabemos es que cuando el Estado se dedica a intentar elegir tecnologías sobre las que invertir, pues una vez se equivoca, otra vez acierta, pero cuando se equivoca en unas cantidades millonarias, ¿no? Y basta ver, bueno, pues el proyecto del Concorde, ¿no? O las inversiones que hemos hecho en España en aeropuertos, ¿no? Y las inversiones, personalmente pienso que deberían hacerlas las empresas, los empresarios, equivocarse con su dinero y no con el dinero de todos. En el caso de la energía, por ejemplo, para mí es absurdo querer poner impuestos sobre el CO2 y a la vez que nos llaman estar dando subvenciones al carbón y extrayendo carbón. Es absolutamente ridículo. Y máximo cuando las empresas europeas tenemos los costes de energía más altos del mundo. Es decir, tenemos los costes laborales probablemente más altos del mundo y los costes de energía también más altos del mundo. Con lo cual muchas empresas se van de Europa precisamente porque competir en Europa es muy difícil. Yo estoy muy cansado de ver a muchos compañeros míos que se van a montar sus empresas fuera de Europa. Y no fuera de Europa solamente a Estados Unidos o a China, sino a Gibraltar. Por ejemplo, la nueva ley online que regula el juego en España hace que todas las empresas que había de juego online en España se hayan ido a Gibraltar. Sencillamente estamos perdiendo una y otra vez empleo, puestos de trabajo, innovación, por el exceso de regulación que tenemos y por el constante empeño de mucho del sector político de querer regular, de querer constantemente decir cómo deberían ser las cosas en lugar de permitir que sea el sector privado el que lo lidere. En ese sentido, por ejemplo, antes hablamos de la población de Europa. En Europa tenemos unas cifras que da siempre Merkel, 6% de la población, 25% del PIB y 50% del gasto social. Es decir, teniendo el 50% del gasto social del mundo, ¿cómo podemos pensar que en Europa hace falta aún más gasto social, ¿no? Hace unos meses estaba en Hong Kong, y bueno, voy a parar, me hacía gracia porque allí había una noticia que era, estaban queriendo poner ya de nuevo un salario mínimo interprofesional, ¿no? Y la noticia allí era, cuidado, que así empezó lo de Europa. O sea, de Europa como ejemplo de todo lo malo que puede ocurrir en un país en el mundo, ¿no? Y perdón Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Hombre, mire, yo he estado en China el año pasado, voy dentro de un mes y le puedo decir lo que acaba de aprobar el Partido Comunista Chino dentro del socialismo de mercado, y es que están estableciendo criterios mínimos en temas como la salud, en temas como la educación, la supresión del hukou y demás. Es decir, a mí me parece que el tema del salario mínimo, y me remito a lo que se ha dicho de Alemania y a lo que ha dicho el presidente Obama, que me parece que tiene más autoridad que Hong Kong, yo creo que el salario mínimo es un elemento básico de civilización, pero no solo en Europa,
Entonces, bueno, me parece que lo que usted propone está en las antípodas de lo que es una sociedad moderna. Es decir, se ha referido usted como gran inversión al juego online en Gibraltar. Yo he estado en Gibraltar recientemente y le puedo decir que, desde luego, Gibraltar, desde el punto de vista de lo que es una estrategia industrial, me parece que no es ningún modelo. Si me dice usted a la cantidad de sociedades que están domiciliadas, al carácter de un paraíso fiscal, a lo que es el contrabando de tabaco y tal, puedo estar de acuerdo con usted, pero me parece que ese no es el tipo de sociedad que queremos. Y que no quieren tampoco los chinos. Los chinos, y tengo bastantes pruebas, y lo he vivido con empresarios chinos, con dirigentes del Partido Comunista, del mandarinato y del gobierno, dicen, bueno, mire usted, los europeos a ver cuándo se recuperan, que son nuestros primeros clientes. Vuelva usted a Hong Kong y pregunte. De todas maneras, lo que plantea es interesante considerar. Desde luego, es verdad que estamos en una batalla por la competitividad y por los costes, y que las empresas se desplazan buscando los entornos más favorables, no solo fuera de Europa, también dentro de Europa. Uno de los éxitos del milagro alemán es simplemente la deslocalización que han hecho de sus industrias en Europa del Este para producir piezas a costes más bajos, que luego importan, las montan y las reexportan vía Made in Germany. No es que la competencia por el coste sea solamente entre Europa y China u otros sitios, es intraeuropea. El dumping social y fiscal que nos hacemos los europeos los unos a los otros es muy considerable, y quizá tanto como el que lo hacemos o nos hacen desde fuera. Por lo tanto, yo soy perfectamente sensible a los temas de los costes, y sin duda las subvenciones al carbón, de nuestra razón, son completamente incompatibles con pretender al mismo tiempo gravarlo, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo con eso de que las innovaciones tecnológicas son obra del sector privado y que el Estado mejor que no se meta porque no sabe. Sin duda comete errores. ¿Pero quién inventó Internet? Internet es un invento público. Internet es un desarrollo hecho desde el sector público, por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que la imagen que tenemos de que los avances tecnológicos los hacen unos chicos en un garaje que les prestó su padre, la imagen que tenemos es completamente típica y falsa, ¿no? La innovación tecnológica en Estados Unidos está financiada fundamentalmente por el sector público con cantidades masivas. La investigación básica y las líneas de desarrollo tecnológico hasta que se ponen a disposición de las empresas es básicamente una obra del sector público. Y en Alemania también. O sea que yo creo que el sector privado tiene, sin duda alguna, un gran papel, y no soy de los dirigistas que dicen que el sector público tiene que decir dónde se debe invertir y en qué, pero creo que el impulso a los grandes progresos tecnológicos sobre los cuales estamos cabalgando ahora son en buena medida el resultado del sector público. Y no me compute usted los aeropuertos allí, porque los aeropuertos, muchos de esos aeropuertos fantasma son privados. Porque el de Castellón, que yo sepa, ¿no? Y el de Ciudad Real, nada tiene que ver el sector público con ellos. Con eso no eximo los errores del sector público, ¿no? Gracias. Pienso que podemos tener dos preguntas. Señor. Muchas gracias. Mi nombre es Tomás Abadía. Muchas gracias por todos los comentarios a los cuatro presidentes. Me gustaría concentrarme en la necesidad que tenemos de la idea de Europa. Es decir, atraer a políticos y a personalidades en las instituciones europeas que tengan una idea sólida de Europa. Porque se ha hablado enormemente de la estabilidad económica y social, que es la primera prioridad que tenemos. A Europa la venderemos si creamos una estabilidad tanto en la economía como en el empleo. Y si no tenemos instituciones que puedan responder claramente a estos desafíos, difícilmente los vamos a llevar a cabo. Porque el Banco Central Europeo, su función principal es la inflación, y la Reserva Federal pues, puede administrar estímulos y crear otros mecanismos de crecimiento de la economía. Si no tenemos un objetivo de crecer al 2,5 o al 3% en Europa, difícilmente vamos a salir de la crisis. Si nos quedamos con 78.000 millones de euros
en el octavo programa marco I+D, y Estados Unidos está invirtiendo 3,6 entre el Estado y las empresas privadas y nosotros al 1,8, difícilmente vamos a posicionarnos bien en la competitividad. A mí me gustaría preguntarle a los presidentes qué podríamos hacer para atraer a los mejores talentos y a las mejores personas, pues para ejecutar una idea de Europa, ¿no? Y que los partidos políticos en los Estados miembros pues traten de atraer a personas muy preparadas que luego podamos realmente contribuir de una forma muy favorable. Y luego, ¿cómo es posible que actualmente en todo lo que es el problema de la gobernabilidad económica de Europa no tenga un control político por el Parlamento Europeo? ¿Cómo es posible que todos estos temas de los rescates y de todas las situaciones de indefensión que han tenido Estados miembros, que han tenido crisis, solamente se hayan resuelto en el seno del Consejo, pero no ha tenido un control político del Parlamento? Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. José María. Bueno, yo lo que diría es que las dos preguntas concretas, ¿cómo se pueden atraer personas de valía a Europa? Pues acaba de establecerse un programa que se llama Erasmus+, que es el programa de movilidad de los estudiantes de siempre, pero ampliado a los estudiantes de fuera y a los profesores de fuera. Es decir, tratar de hacer accesible a todos los niveles de la enseñanza en Europa, tanto estudiantes como profesores. Ese es el primer paso para que se sientan atraídos, y luego las universidades tendrán que pagarles para que vengan, porque si no les pagan para que vengan, si les pagan como se paga a un profesor de universidad español, no vienen. Eso te lo aseguro yo, porque evidentemente no es un nivel comparable. Y la última parte de su pregunta, que era el rol del Parlamento. Mire usted, no se difunde, pero existe. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se ha reformado, lo que se entiende con una palabra inglesa que todo el mundo la repite y no se sabe qué es, que es el six-pack, es un conjunto de reglamentos y directivas, 6 en total, que han pasado todos por el Parlamento Europeo. Todos los ha propuesto la Comisión, se han discutido en el Parlamento, se han negociado con el Consejo y al final han salido. El establecimiento de una supervisión bancaria única se ha presentado por la Comisión, se ha discutido entre Parlamento y Consejo hasta que se ha llegado a un acuerdo. Y si todavía no tenemos un acuerdo sobre resolución bancaria, que quiere decir las crisis de los bancos, es porque el Consejo lo quiere tener un acuerdo puramente intergubernamental y el Parlamento dice no, tiene que ser una situación comunitaria y no sabemos incluso si podrá salir en esta legislatura o la próxima. O sea que este Parlamento ha sido extremadamente activo en todos los casos de la crisis. Lo que pasa es que no se sabe. No se sabe porque es difícil esa intervención que es lenta, premiosa y que lleva su tiempo, pero que es enormemente efectiva. Enrique. Sí, bueno, yo añado a eso que el único lugar del mundo en el que comparece trimestralmente el presidente del Banco Central Europeo es el Parlamento Europeo, y no está en los tratados eso, está en el reglamento del Parlamento. Y eso pasa también con el presidente del Banco Europeo de Inversiones, con el presidente del MEDE, es decir, del Mecanismo de Estabilidad, que es intergubernamental, como decías tú, no es comunitario. Y lo que me parece dramático, ahora mismo el Parlamento Europeo está con el tema del Fondo de Resolución, que lo está negociando en conciliación con el Consejo, forzando a Alemania, que está en postura intergubernamental, y eso está ligado a la famosa sentencia esa. Y lo que me llama la atención es que le exijamos eso, que me parece muy bien al Parlamento Europeo, pero que, por ejemplo, el Bundestag debata el rescate de Grecia y el rescate de España, y el Congreso de los Diputados no lo haya hecho hasta el día de hoy. Bueno, es que hay que empezar a barrer delante de la puerta de casa. Es decir, hay que empezar a nosotros mismos a exigirnos cosas que no nos exigimos. Y eso es un planteamiento federal que cada vez tiene que afirmarse más. Gracias. Una última pregunta. Allí hay alguien que levanta la mano.
Yo creo que tengo el micrófono. Ah, ya tiene el micrófono. El micrófono me da la razón. Micrófonos es poder. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Álvarez de Toledo, soy un joven federalista y me ha gustado mucho lo que he oído en este debate y estoy completamente de acuerdo en lo que dice el profesor Borrell sobre que Europa necesita una nueva razón de ser. Es decir, lo que está claro es que, por resumir el tema de la energía, vivimos en un mundo plano, cada vez más caliente y cada vez más abarrotado. Europa cada vez pesa menos, cada vez somos más viejos, algunos, cada vez somos menos y cada vez somos más dependientes. Entonces, yo creo que los dos debates que están aquí claros es el de largo plazo, que es el debate federal y que está ahí y que tendrá que ponerse otra vez en la mesa con nuevos tratados o una nueva constitución. Pero lo que queremos oír, y para eso estamos también muchos hoy aquí, es en este debate previo electoral en el que podemos hablar a calzón quitado, ¿cuáles creen que son las soluciones para la mejora del empleo juvenil? Muchas gracias. Gracias. ¿A qué? Empleo juvenil. ¿Las soluciones a qué? Empleo Bueno, juvenil. Enrique. Empleo juvenil, empleo juvenil. En primer lugar, por ejemplo, en España, que estamos ahora estudiando el sistema de formación dual alemán, que está muy bien, ¿por qué nos cargamos el aprendizaje? Y eso se hizo en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos. Es decir, que bueno, ¿por qué no empezamos incluso a recuperar buenas costumbres que teníamos y a construir sobre ellas? Pero desde luego me parece que para nosotros es una prioridad absoluta y también implica de manera muy directa al sistema educativo. Y me temo mucho que las decisiones que se están tomando no van por ese terreno. Pero bueno, no quiero entrar en política española. Sí, claro. Muchas gracias. Queridos, el empleo es la gran cuestión. Es decir, cuando yo digo que sin crecimiento no hay solución, hubiese debido decir sin creación de empleo no hay solución, porque podría haber crecimiento sin empleo. Podríamos imaginar determinadas formas de crecimiento de la economía, según como lo midamos, que sea sin creación de empleo. Pero hoy está claro que las sociedades europeas no pueden soportar ni moral ni económicamente la situación en la que están. No voy a entrar en las cuestiones morales porque son obvias, pero es que ni siquiera económicamente no hay estado del bienestar que pueda financiar permanentemente estos niveles de desempleo. Por lo tanto, la prioridad sería incorporar fuerza de trabajo al proceso productivo y mantenerlo eficiente. Entonces, es evidente que en 3 segundos no vamos a encontrar la solución, porque si fuera tan fácil ya la habrían encontrado otros, ¿no? Pero hay algunas cosas, adaptación de la capacidad profesional a la demanda del mundo empresarial. Sin duda alguna estamos fabricando en España excesivos titulados superiores cuya formación no encuentra demanda en el mercado y no suficientes técnicos capaces de incorporarse al proceso productivo con las habilidades necesarias. Pero ahí también el sistema fiscal juega un papel importante. Si el trabajo es un factor abundante que no se utiliza, no se debiera encarecer gravándolo. Y por tanto tendría que haber una traslación de costes fiscales del factor trabajo a otros factores, entre ellos las externalidades negativas que produce el proceso de producción. Por eso decía que un impuesto sobre el carbono a cambio de una reducción de las cotizaciones sociales sería, sin duda, una buena forma de abaratar un factor de producción que no se utiliza e incorporarlo al proceso productivo. Habría más, pero creo que son las 9 y hemos acabado. Sí, yo quería simplemente añadir un punto, y es que el programa para el empleo juvenil ya hay uno que se aprobó hace un año o año y pico en el Consejo Europeo a iniciativa de España, y que me parece que a España nos tocan 600 millones para invertir. ¿Eso qué quiere decir? Que es una miseria, porque el programa a nivel europeo es todavía una miseria. Cuando yo digo que hay que relanzar la economía europea, quiere decir que hay que buscar los medios para poder poner 10 veces esa cantidad, por ejemplo, y entonces podrá haber un programa de ayuda al empleo juvenil
que sea medianamente sustancial. Es decir, para simplificar, si hemos sido capaces de movilizar 500.000 millones para rescatar a países en dificultades, países que ya están prácticamente rescatados todos salvo Grecia, deberíamos ser capaces de movilizar por lo menos otros 500.000 millones para relanzar la economía en proyectos europeos suficientes como para disminuir ese empleo juvenil. Si no nos movemos en esas cifras y solo nos movemos en 10.000 millones para el Banco Europeo de Inversiones o 6.000 millones para el empleo juvenil, pues realmente nos estamos engañando. Ese es el verdadero desafío a nivel europeo para la próxima legislatura, moverse en esas cifras. Muchas gracias.